Hola, ¿qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa, aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio y ahora sí de que bueno, pues como leyeron en el título, vamos a hablar de la saga de Dark Phoenix de los X-Men, publicada en 1980 por parte de Chris Claremont y John Byrne. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si todavía no están suscritos les recomiendo suscribirse. Por supuesto agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio al episodio de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, como dije y como dice en el título, pues vamos a hablar de la saga de Dark Phoenix, esta historia por parte de la etapa de Chris Claremont al lado de los X-Men, junto con el dibujante John Byrne, que también John Byrne y Chris Claremont como que eran ambos escritores, aunque técnicamente Chris tenía como que un poco más de injerencia en ese aspecto, pero bueno, ellos crean esta saga en 1980 y bueno, pues sí es cierto de que la saga, bueno, no la saga, más bien la etapa de los cómics de Chris Claremont, que es Uncanny X-Men, es de las más recordadas y de las favoritas de los fans, las más importantes, y sigue siendo hasta nuestros días, porque muchas cosas que se establecieron aquí son espina importante tanto en varias cosas del universo Marvel, pero sobre todo de los X-Men mismos, ¿no? Ahora sí de que equipos, personajes y eso nacieron durante todo esto. Por ahí también vemos a Wolverine estando en los X-Men cuando fue esta etapa de Claremont. De hecho, en esta misma saga Dark Phoenix tuvimos la introducción de personajes como Dazzler y Kitty Pryde, Emma Frost, el Hellfire Club, Sebastian Shaw, o sea, muchos personajes que muchos conocen, ya sea por los mismos cómics, películas, series, lo que sea, pues bueno, nacieron de aquí. Ahora, aquí lo curioso es de que justamente ya prácticamente los X-Men ya están en el MCU. Ahora sí que con Avengers Doomsday termina todo lo que es los X-Men de la Fox, que tengo entendido que no podían contratar actores nuevos hasta cierto punto por temas contractuales, pero está medio confuso eso. Pero bueno, ya después de Doomsday y de Secret Wars llegarán los X-Men del UCM y bueno, pues mucha gente anda expectante de ver quién será la agrupación, qué historias van a adaptar, ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que hay una historia en los cómics que no ha sido bien adaptada y es curioso porque lo han intentado dos veces, la Fox lo intentó, que ha sido esta misma saga Dark Phoenix. Primero lo intentaron en X-Men 3, la batalla final, pero pues lo hicieron muy mal. De paso la película es pésima en general y de paso el director es mediocre y una persona deleznable que ya fue megafonada por ser un acosador de porquería. Pregúntele a Elliot Page, por ejemplo, que era Kitty Pryde en esas películas y pues les puede contar eso. A muchas mujeres que participaron en alguna producción de este güey les puede confirmar de que era una horrible persona. Y por otro lado tuvimos también lo que fue la saga Dark Phoenix, pero la de los nuevos X-Men, la que le siguió tras esta saga de primera generación, Días del Futuro Pasado, Apocalypse y eso. Y sí, pues también dirigida por una persona deleznable que era Bryan Singer. Tengo entendido que él dirigió esa película. Y sí, Bryan Singer es una persona deleznable también. Y aparte también no supieron adaptarla. También no fue como que medio lo intentaron. Pero al final todos no lo lograron. Y como que de cierta manera no se siente una película de la saga Dark Phoenix. Entonces han fracasado dos veces. Y pues a ver si logran, si de casualidad Marvel y Disney quieren animarse, ahora sí con los nuevos X-Men, pues a ver si lo logran hacer bastante bien, ¿no? Pero ahora, hay que tomar algo en claro, y es que Jean Grey no, su transforma, hay algo que sí es cierto que afecta un poco cómo adaptaron estas sagas, y es de que toda la onda de Phoenix es muy gradual. Le pasó lo mismo que a Spider-Man 3, porque en Spider-Man 3 te quieren meter toda la onda del simbionte, del traje negro y de Venom, en una sola película, más aparte las otras subtramas que Sam Raimi tenía ahí previstas, cuando por ejemplo en los cómics el traje negro de Spider-Man es algo que dura bastante tiempo hasta que se lo logran quitar, luego llega Venom, cosas así. Lo mismo con Phoenix, Jean Grey de cierta manera se sacrifica en el espacio, pero regresa rápidamente
obviamente, y por eso se le conoce como Phoenix, porque regresa más poderosa, y por esta onda de que el Phoenix renace y eso pues toma ese alias, y como Phoenix es una heroína, no es una villana, pero justamente es en esta misma saga que vemos cómo pasa a ser Dark Phoenix, la villana que muchos conocen o ubican, porque su traje de Phoenix en sí es verde y como que muy vivo, mientras que Dark Phoenix es con rojos y amarillos y dorados y colores mucho más fuertes y toda esta onda, ¿no? Y bueno, pues todo inicia porque el Hellfire Club quiere pues a Jean Grey porque es una mutante poderosa y de paso acabar con los X-Men, ¿no? Que se me hace muy curioso porque en el cómic te dejan muy en claro que el Hellfire Club está como a 4 calles de la mansión de los Avengers, entonces no sé, o sea, me gusta el cómic, pero siento que hizo ver medio inútiles a los Avengers de que tenían a grandes villanos literalmente a 4 calles donde ellos tienen su base de operaciones, pero bueno, pues ahí básicamente los interceptan cuando intentan buscar a Kitty Pryde, a Dazzler y toda esta onda, y bueno, pues entre estas batallas que al final los X-Men logran sobresalir, lo cierto es que hay un momento donde se tienen que enfrentar Emma Frost y Jean Grey, o sea, Phoenix, y aquí es cuando empieza la primera onda de Dark Phoenix, ya que ella por derrotar a Emma Frost, pues termina acabando con su vida aparentemente, porque Emma Frost, aparte de hacerse diamante, también es telépata. Entonces, pues, es una telépata bastante poderosa y bueno, pues para Dark Phoenix hizo eso para detenerla, pero empiezan a ver de que ella como que no siente remordimiento ante esto, como que lo deja pasar y ese tipo de cosas, ¿no? En general creo yo que lo mejor de esta historia son Jean Grey y Cyclops, es lo mejor, y siento yo que en parte también fue donde fallaron las otras dos adaptaciones, porque la de X-Men 3 literalmente acaban con Scott al principio de la película. Digo, de por sí en la trilogía original de X-Men de Fox, honestamente Cyclops era nada. O sea, perdón, o sea, a mí me gusta Cyclops, es un gran personaje, pero hay que ser sinceros y creo yo que los fans de Cyclops también lo van a entender, de que el Cyclops de esas películas era mediocre. O sea, literalmente era un personaje que nadie quería. O sea, sí se veía cool y lo que quieras, con los lentes y con su visor, pero fuera de eso, pues o sea, creo yo que sobresalían más Storm, mucho más Wolverine, obviamente, que en parte por eso los fans de Cyclops le agarraron como un odio a Wolverine, porque fue el que tomó el lugar importante que él tenía que tener, y para X-Men 3, pues acabaron rápido con él, ¿no? Eso sí, una de las escenas de la película que sale en X-Men 3, sale en el cómic, que es cuando Jean usa sus poderes para controlar los rayos que salen de los ojos de Scott, que a diferencia de la película, ella simplemente lo besa y ya está, pero es para tener como un momento romántico, pero no pasa lo de la muerte ni nada de eso, ¿no? Entonces ahí muy fallo de la adaptación, pero bueno, sí es cierto de que al final es lo importante, ¿no? Porque ellos, ahora sí que Scott es el que protege a Jean, el que le da el beneficio de la duda, el que siempre está preocupando por ella, literalmente pelea dentro de la mente, dentro de un enlace psíquico con Jean Grey para poderla salvar del control mental del Hellfire Club, muchas de esas cosas, ¿no? Y en general, pues es una historia bastante buena, aunque eso sí creo yo que al final por esto mismo el resto de los X-Men como que medio quedan relegados, o sea, sí tienen participaciones importantes, momentos donde pues ayudan mucho a seguir la trama, pero no tienen mucho, por lo menos en esta parte de la historia, no tienen mucho desarrollo en sí. Digo, eventualmente sí lo tienen o lo tuvieron mucho antes también, pero aquí están como que pues más que nada de apoyo. El resto de los X-Men, a comparación de Cyclops y Jean, que se podría decir que son los protagonistas de la historia, porque aparte de la transformación de Jean Grey a Dark Phoenix, tenemos también que Cyclops pues tiene muchas dudas, más que nada porque en el cómic, en ese momento, Cyclops era el líder de los X-Men, porque en ese momento el profesor Xavier no estaba, y justamente en este cómic regresa y pues como que duda, o sea, como que no aprueba muchos métodos que tiene Scott para hacer las cosas y hace que él se frustre, o sea, es hasta eso algo muy interesante, pero eso sí, no se resuelve completamente en la misma saga Dark Phoenix. Se podría decir que es como un mal de los cómics en sí, o sea, por el hecho de que esa resolución no llega justamente en lo que es toda esta historia, pero sí se introduce en esta misma, cosas bastante curiosas, ¿no? Pero bueno, pues todo tiene que ver con esto, se enfrentan al Hellfire Club, pues básicamente corrompen primero a Jean Grey haciéndola la Reina Negra, pero tiene que ver mucho con un villano de los X-Men que se llama Mastermind, que hace ilusiones y le hace ilusiones a Jean Grey de que de una antepasada
antigua y eso, y pues él se hace pasar por otra persona y como que medio quiere sacar los bajos deseos de Jean Grey para poder tener bajo su control, pero justamente por el mismo hecho de que sigue compartiendo esa parte especial con Scott, pues logra de cierta manera ella salvarse y logra detener al Hellfire Club y a Miss Mastermind y toda esta onda, ¿no? Pero justamente por todo este proceso que ya andaba pasando, más aparte que el poder de Phoenix es muy muy grande, pues termina liberando a esta entidad poderosa, ¿no? De hecho, ella literalmente acaba con la vida de Mastermind, y se pelea con los X-Men, por ahí inclusive se va al espacio, destruye un sol y acaba con millones de vidas de un sistema solar, destruye una nave del Imperio Shi'ar, o sea, ella era un desmadre ella solita, ¿no? Y tiene que ver mucho con este tema que Chris Claremont pone en esta obra, que tiene que ver con el poder, que es algo que en muchas historias de ficción en general ponen, que el poder corrompe, ¿no? De hecho, al final de esta historia, Uatu pone uno de los androides que le sirve a Watu, el vigilante, le pregunta o sea, le pregunta lo que pasó con Jean Grey porque no entiende lo que sucedió, de por qué se sacrifica y toda esta onda, a lo que Watu dice, no, pues lo que sucede es que ella al final de cuentas seguía siendo humana y él hablaba mucho de cómo los humanos anteponen un bien mayor sobre todas las cosas, pero que también cosas como el poder corrompen, entonces como el poder de Phoenix era tan grande la estaba corrompiendo, pero la parte humana que seguía residiendo dentro de Jean, la que era Jean Grey, pues básicamente decidió simplemente sacrificarse para pues salvar a los demás y evitar toda la destrucción que podría conseguir y que de cierta manera prefirió renunciar a su vida y a la divinidad por el bien de los demás, ¿no? Digo, una enseñanza bastante, o sea, lo manejan de manera bastante sencilla, tampoco lo hacen de manera muy compleja o filosófica o lo que sea, pero bastante bien hecha, ¿no? Digo, al final de cuentas, pues todo concluye con que por la destrucción de esta misma sistema y del crucero del Imperio Shi'ar, pues Lilandra, que es la amada de Charles Xavier, pues tiene que buscar a Dark Phoenix, ¿no? Para hacerla pagar por lo que hizo. Ella no quiere, pero lo tiene que hacer. Que hasta eso me gusta mucho cómo representan las acciones de Lilandra, de que ella no quiere hacerle algo a Jean porque la considera su amiga y por el amor que siente por Charles, pero lo cierto es que ella dice, soy una gobernante y tengo que a mi pueblo tienen que verme como tal, tienen que ver que velo por ellos, que al final de cuentas pues estoy para ellos, entonces pues tengo que hacer lo que sea necesario y en este caso pues es buscar a Jean Grey y hacer que pague por lo que hizo, ¿no? Que es algo muy bueno, la verdad, ojalá que los políticos de nuestros mundos fueran así, de que genuinamente fueran justos o que en verdad se preocuparan por su pueblo, pero pues como al final de cuentas por algo estas historias son ficción, ¿no? Pero bueno, ya al final pues también antes de eso hay una pelea, otra pelea con los X-Men y Phoenix, que pues culmina con que al final, por mucho que lo intentan con dispositivos que crea Bestia y lo que sean, no pueden vencerla, hasta que llega el profesor, gracias a Ángel, y pues él tiene una pelea psíquica con Jean Grey. Igual, esta parte es medio, se medio adaptó en X-Men 3, porque igual esto acontece en la casa de Jean Grey, bueno, donde vivía ella cuando era niña, y la pelea mental con el profesor y todo eso. Nada más que la única diferencia es que aquí el profesor no muere, aquí él sobrevive, pero sí es cierto que le cuesta bastante trabajo y encierra de cierta manera a Dark Phoenix, o sea, como que en lo más recóndito, y bueno, pues ahí todo parece bien hasta que son capturados por el Imperio Shi'ar. Ahí la van a ejecutar y de hecho Lilandra le dice al profesor que no intervenga, pero justamente como el profesor llevaba rato, pues en ese momento había pasado tiempo con el Imperio Shi'ar y con Lilandra, sabía qué onda con las leyes y es cuando hace como que dice una palabra que en resumidas cuentas implica un duelo, ¿no? Entonces que se va a resolver todo por un duelo y pues así tiene que ser, ¿no? Entonces básicamente serán los X-Men contra la Guardia Shi'ar, que son los que protegen a Lilandra y a las personas importantes del imperio, para ver pues qué sucede. Si ganan los X-Men, pues Jean Grey queda impune, se va, y por otro lado, si gana la Guardia Shi'ar, pues en efecto terminan ejecutando a Jean. Aquí aparece una parte que me gusta bastante, donde varios de los X-Men como que tienen sus pensamientos respecto a lo que sucede, de que por ejemplo Storm, de que ve a Jean Grey como una amiga, Wolverine de que habla de que siga amando a Jean y de que va a estar siempre con ella pase lo que pase, o sea que a él no le importa, él va a pelear por ella siempre. A otros como Nightcrawler me gusta mucho de que tiene estas dudas porque por un lado dice, o sea, Jean es mi amiga y me ha ayudado, pero
yo siempre condené a las personas que acaban con vidas y Jean prácticamente hizo eso, entonces como que se queda en esa duda y pues tenemos a Scott que habla mucho de sus sentimientos hacia Jean y de hecho por ahí inclusive ella se viste el traje de Marvel Girl, que si no lo sabían, ella cuando debutó en los X-Men, hasta los 60 y eso, tenía un nombre de heroína que es Marvel Girl, pero pues es un nombre como que la gente se le ha ido olvidando y a Marvel en general es como Kitty Pryde, que era Shadowcat, pero pues ya creo que ya nadie le dice Shadowcat, todo el mundo le dice, Kitty Pryde, y creo que ya está. En los cómics mismos dicen Kitty Pryde nada más, o sea, no dicen el nombre de heroína, entonces pues es un detalle bastante curioso, pero bueno, pues el caso es que sucede esta pelea, de hecho por ahí aparece Gladiator, que es en resumidas cuentas un Superman de Marvel, pero muy, sí, literal, más Superman que Sentry, porque literalmente aparte de la capa y de que es un alienígena y eso, pues tiene básicamente los mismos poderes que Superman, o por lo menos la mayoría, como velocidad, fuerza, el aliento congelante, la invulnerabilidad que puede llegar a tener. Ese tipo de cosas las tiene Gladiator. Entonces, pues, hay un enfrentamiento. Al final de cuentas, pues, los X-Men terminan siendo vapuleados por la Guardia Shi'ar. O sea, prácticamente hacen lo que pueden, pero no logran hacer mucho. Y al final solamente quedan Jean y Scott, ¿no? Entonces, al final, está medio armando un plan. Pero justamente Jean Grey se vuelve a convertir en Dark Phoenix. O sea, no pudo estar encerrada esa parte de Jean por mucho tiempo, pero justamente Jean Grey había actuado porque sabía lo que iba a pasar, así que básicamente pues activó porque están como en una parte, pelean en una parte de la luna que es como antiguas rastro de civilización y eso, y es una parte donde solamente en ese punto en específico hay atmósfera y oxígeno y ese tipo de cosas, pero ella antes había encontrado un arma, entonces lo que hace es como activarla. Y cuando regresa a Phoenix, lo que busca ella es simplemente agotarse, o sea que prácticamente se quede sin energía para que, bueno, ya justamente el arma dispare en el momento adecuado y acabe con ella, ¿no? Scott, como tenían en ese momento como un enlace psíquico para ellos dos, o sea, como que Jean Grey abrió un canal solamente para que entre ellos dos se escucharan, pues conoce esto, intenta evitar que suceda, pero Jean dice, no, pues tengo que hacerlo porque si no, muchas vidas se perderán, entre ellas la tuya, te amo mucho, ya saben, y pues Jean Grey se termina sacrificando, ¿no? Igual medio algo así se ve en X-Men 3, nada más que la diferencia es de que pues Wolverine acaba con ella y ese tipo de cosas, o sea que me gusta más cómo sucede en el cómic, obviamente. Me gusta que Jean Grey es la que decide por sí misma y que toma esa acción de sacrificio. La verdad, bastante bien. Y pues aquí termina la saga Dark Phoenix en general. Digo, eventualmente suceden otras cosas, como el clon de Jean Grey, que es Madeline. Luego el regreso de Jean otra vez. Y pues ya, muchas veces que regresó a la Phoenix. Ese tipo de cosas, ¿no? Y en sí es una historia bastante buena. En general sí he visto que es de las historias favoritas de muchos, inclusive como en varios portales de cómics la ponen como de los mejores arcos de los cómics en general. Y sí se puede decir que sí, pero tengo un pequeño problema. Y un poco la escritura de Chris Claremont. O sea, es buena escritora en general, pero tiene un pequeño detalle y sobre todo en esa época escribió un buen de texto, demasiado. Digo, en parte entiendo que tenía que ver mucho con la época. Estamos hablando de 1980, o sea, literalmente el inicio de la década de los 80, que pues todavía en los cómics en general no había esa relación de dar espacio a la parte gráfica, de que a fuerzas tenías que poner mucho texto de los pensamientos de los personajes, de cómo de sobreexplicarte las cosas y ese tipo de ondas. O sea, entiendo que es muy de la época y es en parte de, pero aún así hace que en momentos la verdad la lectura sí se haga pesada. E inclusive lo digo yo que me he adaptado a historias de ese tipo. O sea, cuando volví a leer esta historia después de tanto tiempo para este episodio, sí dije, ay, o sea, porque luego, o sea, se nota que eso estaba pensado para, pues, como cuando los cómics salían mensualmente, de que por si se te olvidaba un detalle o algo así, pero pues ya cuando lo tienes recopilado y que literalmente leas el siguiente número, ni siquiera pon tú 1 o 2 días después de que leíste el pasado, y te vuelvan a repetir otra vez lo que sucedió y sean muy redundantes, como que sí afecta un poco. O sea, al final de cuentas, pues en sí no es mala lectura, pero siento yo que si eres una persona que no ha leído muchas cosas de los 90 para atrás, como que te va a costar mucho trabajo. De hecho, en su momento, porque la edición que tengo es de cuando empecé a leer cómics hace bastantes años,
me pasó eso. O sea, no la pude terminar bien en la primera vez que intenté leer porque me estresé de tantas palabras y cosas que te ponían que no aguanté. Eventualmente pues vas poco a poco leyendo más cómics de otras décadas y eso y como que no se te hace tan pesado. Así que pues obviamente si eres una persona que ya ha leído estos cómics de mucho texto de 50, 60, 70 y parte de los 80, pues no vas a tener problema, honestamente pues vas a poder apreciar mucho la lectura, pero si apenas vas a entrar en el cómic y solamente has leído por mucho atrás los 2000, sí te va a costar mucho trabajo, o sea, genuinamente te va a costar mucho trabajo leerlo. Inclusive por ahí hay gente que como que no le agrada mucho Chris Claremont por lo mismo en parte de que es mucho texto, porque inclusive aún en trabajos pues más contemporáneos del autor sigue pecando de lo mismo hasta cierto punto, pero pues lo cierto es de que lo que hizo con los X-Men es innegable. No sabría decirle si es la mejor historia de los X-Men, creo yo que no. Si hablamos inclusive de Chris Claremont, God Loves Man Kills, creo yo que es una historia mucho más chida, creo yo que es la mejor historia de los X-Men. O Días de Futuro Pasado, también siento yo que es un poco mejor, pero aún así Dark Phoenix tiene lo suyo, es una historia bastante entretenida, creo yo que si logras sobrepasar toda el sobretexto que llega a ver en cada número, como que puedes encontrar todo lo bueno que tiene. Y pues sí, eso. No es una lectura perfecta, como dije. Hay cosas que no se resuelven justamente en ese momento por la naturaleza que tenía el medio durante ese tiempo. Y también hay cosas como que siento yo que Chris Claremont pudo haber explorado mucho más. Por ejemplo, los pensamientos que tienen los X-Men antes de pelear con la Guardia Shi'ar. Los pudieron haber aprovechado más porque, o sea, todos tienen sus dudas, pero al final de todos modos, todos terminan peleando. O sea, básicamente todos terminan peleando para proteger a Jean. O sea, y lo digo, por ejemplo, Nightcrawler. O sea, Nightcrawler literalmente estaba dudando si era lo correcto o no. Y de todos modos termina peleando por ella. Entonces, pues, no entiendo. O sea, ponen algo interesante, pero no llegó mucho Chris Claremont a ello, ¿no? Pero pues así sucedieron las cosas, pero aún así, una lectura bastante buena. Ahora, el por qué al final hicieron a Phoenix malvada, ¿por qué le hicieron malvada? Porque era muy poderosa. O sea, básicamente en una entrevista, tanto John Byrne como Chris Claremont llegaron a decir que no sabían qué hacer ya con Phoenix porque era bastante poderosa, así que lo único que se les ocurrió hacer fue hacerla villana, porque ya no sabían qué más hacer con el personaje. No comparto a veces tanto eso de que cuando es un personaje muy poderoso no sabes qué hacer porque pues en sí hay personajes muy poderosos que tienen muy buenas historias sin necesidad de hacerlos malvados, tipo Superman, por ejemplo, que, o sea, curiosamente las historias donde él es malvado es como las que menos gustan, pero pues de cada quien, ¿no? El caso es de que pues fue su decisión, pero hasta eso creo yo que no fue mala decisión en sí misma. Y pues ya, ahora sí de que esa es la cosa, esa fue la saga Dark Phoenix, una historia buena, muy buena e importante de los X-Men, pero pues creo yo que depende de cada quien que si es de las mejores o no. Yo creo yo que eso ya depende de cada quien. Pero bueno, pues si ya leyeron esa historia, déjenme en comentarios, ¿es de sus favoritas? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Esperan que sea adaptada en algún futuro en el UCM? Déjenmelo en comentarios. Y bueno, pues ahora sí de que terminamos el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.